Apreciados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula sobre historiografía contemporánea. Hoy vamos a abordar un tema realmente muy interesante, como lo es la historiografía positivista del siglo XIX. Hasta la actualidad, la historiografía positivista es una de las corrientes historiográficas más influyentes que más realmente ha incidido en la forma en la que los historiadores investigamos y pensamos la historia. En ese sentido, la historiografía del positivismo tuvo un desarrollo muy importante en el siglo XIX en Francia. Entre los principales historiadores positivistas del siglo XIX destacaron Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos. Langlois y Seignobos redactaron un texto titulado Introducción a los estudios históricos. ¿Cuál es la importancia de esta obra hasta la actualidad? Pues que en Introducción a los Estudios Históricos, Langlois y Seignobos definieron la historia como una ciencia. Definieron que el objeto de estudio de la ciencia histórica era el análisis, el estudio de los procesos históricos en el pasado. Y en ese sentido, fíjense que la historiografía positivista ya concibió al tiempo en la historia como una línea ascendente. O sea, concibió al tiempo histórico de forma lineal y ascendente. En ese sentido, consideraban que los historiadores, para mantener una objetividad sobre el análisis de los procesos, debían estudiarlos en el pasado para no verse visto involucrado en esos procesos, no verse visto involucrado en esos hechos y en sus análisis de estos procesos, digamos que no ver esos análisis de una forma prejuiciada ni influida por sus concepciones, sino realmente el objetivo para los positivistas era narrar los hechos históricos tal y como habían ocurrido. Ahora, de ese conjunto de hechos históricos, los positivistas privilegiaban aquellos que habían significado o entrañado un cambio social. En particular, les interesaba la historia política y militar, porque recuerden que en el siglo XIX se produce la construcción de los estados nacionales. Y en ese sentido, los positivistas van a privilegiar el análisis de construcción de esos estados, o sea, por eso es una historia política y militar, una historia donde se exaltan a esos héroes gestores en esos procesos de construcción de los estados nacionales. Para eso, la historiografía positivista consideraba esencial la consulta de documentación escrita, de fuentes documentales. De hecho, a la escuela positivista también se le denomina como escuela metódico-documental, porque consideraban que en las fuentes escritas habían recogido los hechos históricos y que de lo que se trataba era de ir a esos documentos escritos y contar, narrar los acontecimientos tal y cual los recogían ese tipo de fuente. En ese sentido también los positivistas privilegiaron mucho las fuentes documentales, las fuentes de archivo, porque recuerden que en el siglo XIX se constituyen los archivos nacionales. Muchos archivos que hasta ese momento habían estado en manos, por ejemplo, privadas, formaban parte de los archivos de las monarquías o de la iglesia, en que este momento se hacen públicos y también los historiadores por primera vez van a poder consultar un acervo documental muy amplio. Por eso también privilegiaron como fuentes fundamentales para la investigación histórica, para el hacer historia, y los documentos escritos. Ahora bien, el positivismo no solo definió como una ciencia que estudia el pasado a la historia, y no solo privilegió la historia política y militar y la consulta de fuentes escritas, sino que también dotó a la historia de un método. El positivismo, los historiadores positivistas consideraban que era clave poder someter a esas fuentes escritas a un método de investigación. Ese método ellos lo denominaron de la crítica histórica. Y este método crítico consistía, por una parte, en una crítica externa de la fuente del documento escrito y por otra parte, en una crítica interna de esa documentación.
En la crítica externa, ¿qué debían hacer los historiadores? Pues verificar que los documentos que estuviesen consultando fuesen auténticos, fuesen documentos que efectivamente se pudiesen datar, se pudiese conocer la fecha de creación de esa documentación, dónde había sido creada, por quién había sido creada. Mientras, eso era la crítica externa, mientras en la crítica interna los historiadores se debían preguntar las motivaciones de esa, o sea, por qué se había creado esa fuente, ese documento escrito, digamos, qué hechos mostraba ese documento escrito y cómo se podía, en definitiva, interpretar y pensar ese hecho histórico. Esa era la crítica interna. En ese sentido, insisto, en la historiografía positivista dotó a la historia no solo de una definición como ciencia, sino también de un método de investigación, el método de la crítica histórica. Pues muchísimas gracias por su atención a esta cápsula sobre historiografía positivista. Nos vemos en una nueva cápsula de historiografía contemporánea. Muchísimas gracias. Un abrazo.